Bien, pues mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero laico. Ya he venido algunas ocasiones al ministerio de ustedes y generalmente cuando me dejan el tema como libre, yo lo oro para ver por dónde Dios quiera mover. Ciertamente pregunto un poco si hay un carisma concreto del ministerio, etcétera. Pero en esta ocasión les toca algo que he venido haciendo en los últimos meses. Ya ahorita doy un poquito de introducción a los padres del desierto, que vamos a hablar un poco de ellos. Pero estos padres del desierto, es más, hago rápido la introducción. Después de que terminaron las primeras persecuciones en el Imperio Romano, como saben, casi los primeros 4 siglos de cristianismo hubo persecución. Pero después llegó un emperador llamado Constantino que trajo pues la libertad religiosa y los cristianos dejaron de ser perseguidos. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando no hay persecución hay el peligro de que la fe se tibie, ¿verdad? Entonces estos cristianos, al ver que los cristianos al ya no estar siendo perseguidos se empezaron a tibiar, se fueron al desierto, hombres y mujeres, a vivir con más penitencia, vivir con más autenticidad la vida cristiana, porque ya las comunidades, las ciudades se habían tibiado, ¿no? Pero no lo hacían creyéndose santos. Ellos mismos decían, siempre me gusta hacer esta introducción, ellos decían que querían pasar de cuadrados a redondos, porque si tú ves un cuadrado tiene esquinas que pican, y ellos decían que tenían que purificarse en el desierto para llegar a ser redondos y poder ser amables con los que estaban. Entonces no se salieron de la ciudad simplemente porque estaban los cristianos tibiando, sino porque ellos veían que tenían mucho que purificar todavía. Entonces se fueron con mucha humildad al desierto y después, con toda la sabiduría que adquirieran viviendo en el desierto, había reyes y reinas que iban y le preguntaban y le daban consejos de muchos temas. Y ellos no escribieron nada, pero la gente empezó a escribir sus consejos, que se llaman apotgemas. Y entonces hay un montón de apotgemas de los padres y las madres del desierto. Y entonces yo me he propuesto que en las comunidades que me inviten, ir dando por temas. Ha habido temas que me ha tocado 2 o 3 charlas. Esta espero que me alcance para una nada más. No es muy grande. Pero ahora sí que véanlo como providencia, el que les toque, por ejemplo, les menciono los que ya se han tocado. En mi canal de YouTube hay una lista que se llama, una playlist que se llama Padres del Desierto. Ahí están ya todos los que he dado. El primero, para avanzar en la vida espiritual. ¿Quieren consejos concretos de gente sabia como los Padres del Desierto? Vayan ahí. Luego sobre la exiquía, no lo voy a explicar a grandes rasgos, es todo un tema, pero es poder llegar a una paz del alma, ¿verdad? Aun cuando tengas persecuciones, sufrimientos, cómo poder llegar a la paz del alma, la exiquía, que ellos le llaman los Padres del Desierto. Sobre la compunción, que significa el arrepentimiento. Sobre el dominio de sí mismo. ¿Alguien quiere saber cómo dominarse? Esto tiene que ver mucho con el ministerio que ustedes tienen. Pues miren, ese tema ya está en esa lista de reproducción en mi canal de YouTube. Si me buscan como Cristian Huerta, y ahí se van a las playlists o al podcast, y ahí están esa charla. Sobre la impureza, los que todavía de alguna manera batallan, y digo de alguna manera porque sabemos que a cierta edad pues baja un poco el líbido, etcétera. Entonces el ancianito que se crea puro, pues ya tienes 80, 90 años, pues tampoco es como que puedas presumir. Evidentemente uno más joven pelea más con las tentaciones de la carne, ¿verdad? Pues todo un tema. De hecho fueron 3 charlas, ese es un temota grandote que puse, 3 charlas sobre la impureza. Y a ustedes, yo no sé, el Señor lo dispuso así, les tocó sobre acumular bienes materiales. Vamos a escuchar consejos de los padres del desierto sobre cómo lo que implica acumular los bienes materiales, ¿eh? Entonces, antes de comenzar, aunque ya se hizo una oración, vamos a hacer un momentito de silencio, porque si algo tenían los padres del desierto es valorar el silencio, ¿verdad? Entonces vamos a guardar un poquito de silencio para prepararnos y hacer una breve oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardamos un momentito de silencio.
Y vamos a hacer una oración que fue compuesta por un santo que también vivió en el desierto, pero muchos siglos después, San Charles de Foucauld, que decía: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito darme, confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a entrar entonces en materia y les digo que son como apodgemas, son pequeños consejitos, pero los vamos a tratar de desmenuzar. No les voy a leer todos, voy a hacer los más importantes sobre esta temática. Sobre acumular bienes materiales. Primer apogema, dice los padres del desierto: un hermano había renunciado al mundo, distribuyó sus bienes a los pobres, pero se reservó una pequeña parte. Vino el abad Antonio, el abad es como, abad significa padre, es decir, estamos hablando de los padres del desierto con más sabiduría, vamos a llamarlo así. Vino el abad Antonio, que había tenido conocimiento de ello, y le dijo: si quieres hacerte monje, vete a ese pueblo, compra carne, cubre con ella tu cuerpo y vuelve. El hermano lo hizo así, y los perros y los pájaros le desgarraron el cuerpo. Pues imagínense, se vistió de carne cruda, pues ahí como le fueron con los perros y con los cuervos. De vuelta ante el anciano, éste le preguntó si había hecho lo que él le había mandado. Y al mostrarle su cuerpo destrozado, San Antonio le dijo: los que renuncian al mundo y quieren tener dinero, cuando los demonios les atacan, los despedazan de este modo. Entonces, primer consejo: uno que se convirtió, dijo: yo renuncio a todos los bienes materiales por Cristo. Evidentemente estamos hablando de monjes, ustedes no son monjes, pero vamos a entender una cosa. Es más, de hecho, les hago la introducción en esta cuestión para que no haya malentendidos desde el inicio. Hay una pobreza, vamos a llamarlo por mandamiento, es decir, que tú y yo, aun cuando no somos monjes, somos laicos, y evidentemente no tenemos el voto de pobreza que tendría que tener un monje. Sin embargo, hay un tipo de pobreza que sí se nos va a juzgar el día que nos muramos. Dios nos va a preguntar si vivimos la pobreza como mandamiento. Ahorita se las explico. Y existe otra cosa de la pobreza como consejo. Hay un tipo, las dos pobrezas son cristianas. Una como mandamiento, la misma palabra mandamiento nos aplica a todos. Dios nos va a preguntar a todos. Laicos, consagrados, sacerdotes, lo que todos, que sea católico, se le va a preguntar por la pobreza como mandamiento. La pobreza como consejo, la misma palabra lo dice, consejo. Consejo, el que quiera básicamente. Dios hace la invitación, como al joven rico que se le acerca y que le dice: ¿qué necesito para salvarme? Cumplir con los mandamientos. Ya los cumplo. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después sígueme. Y dice que se puso triste porque tenía riquezas. Dice que el Señor lo vio hasta con compasión. Dice: ¿qué tan atado? O sea, él tenía el llamado a vivir la pobreza no solamente como mandamiento, sino como consejo. Es decir, como yo la vivo. ¿De pura casualidad alguien fue a misa hoy? ¿No? Bueno, de tarea, ¿usted se recuerda qué dijo el Evangelio? El Evangelio trata de esto hoy. El Evangelio es cuando se le acerca un joven a Jesús y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Respuesta de Jesús: las aves tienen nidos y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Ese nivel de pobreza de Jesús, de no tener ni dónde reclinar la cabeza, no es para todos. Jesús le hace la invitación a algunos consagrados y también laicos, que aunque no tengamos votos de pobreza, hay laicos que nos pueden mover a vivir con más austeridad de lo normal. Pero si no queremos, no es que nos vayamos a condenar.
Es una invitación. Como Jesús le dice al joven rico, si quieres ser perfecto, órale. ¿Cuál es la pobreza como mandamiento? Es la pobreza de espíritu, básicamente, la que dice las bienaventuranzas. Felices los pobres de corazón, felices los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre de corazón, un pobre de espíritu? ¿Quién no tiene atado su corazón a nada ni a nadie? Ni a $1, ni a $1,000,000. Ni a una persona, ni a nadie. Su corazón es libre. Generalmente yo hago un ejercicio para que puedan entender esto. Por el tiempo que tengo, no lo puedo hacer ahorita este ejercicio, pero hago rápido la reseña. Si yo les preguntara, a ver, ¿qué cosa o qué persona, si la perdieras, te devastaría? O sea, tú dices, pierdo esta cosa o pierdo esta persona, yo me devasto. Sería muy bueno escuchar un poquito qué responderían ustedes. No da el tiempo, ¿no? Pero de antemano, muchos empiezan a decir, mi esposa, mi esposo, mi casa, tanto que he sufrido para ganarme esta casa, si ahorita que después del grupo veo y está quemada, para mí me devasta. Lo que tú respondieras que no sea Dios, ese es tu Dios. Si tú dijiste, no, a mí me devastaría que se muriera mi hijo, tu hijo es tu Dios. Aunque no lo creas, es tu Dios. Si dices tu casa es tu Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano se puede afectar. Yo no te digo que de pronto, ahorita que salgas del grupo y veas que tu casa esté quemada, tanto que te costó, pues te pongas a bailar. No, puedes llorar, puedes inclusive tener unos días de duelo. Ya no se diga si se muere tu ser querido que tanto quieres y todo. Pero no te devastas. ¿Por qué? Porque ni mi casa es mi Dios, ni mi hijo, ni mi madre, ni mi padre. Solamente es Dios. Y aquí la pregunta es, ¿alguien te puede quitar a Dios? Solamente tú, a través de tu pecado, puedes rechazarlo. Pero hay en más, Dios no te lo pueden quitar. Por lo tanto, un cristiano nunca se puede devastar. Se puede poner triste, pasar un duelo, etc. Pero esto de devastarte implica que tú le estás dando el lugar que le merece solamente a Dios, a una cosa, a tu dinero, a tus hijos, a tu padre, etc. Entonces, ¿qué es ser pobre de espíritu? Y esto sí es mandamiento. Pobre de espíritu es tener el corazón puesto, colocado solamente para Dios. Ni agarrado a $1, ni agarrado a $1,000,000. Ni agarrado a un ser humano, ni agarrado a un trabajo. Todo eso lo puedes tener, pero tu corazón no está atado a eso. Te lo quitan, te puedes poner triste, pero no se te acaba el mundo. Porque tu corazón solamente es ¿de quién? De Dios. ¿Se ve la claridad? Pobreza como mandamiento, tener el corazón solamente agarrado a Dios, no atado a nada ni a nadie. ¿Verdad? Incluyendo, por ejemplo, el matrimonio. Somos una sola carne, pero una carne que va rumbo a Dios. Ese es el sacramento. Si yo me casé y no tengo el propósito de ayudar a mi esposa a ir al cielo, malamente me casé. Y viceversa. Todo apunta, o sea, tiene sentido el matrimonio cuando entendemos que nuestro corazón es para Dios. Entonces, pero el consejo de pobreza, no como mandamiento, como consejo, es vivir como Jesús vivió, inclusive materialmente. Repito lo que Jesús dijo en el Evangelio de hoy. Las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Esos, en principio, quien tendrían que vivir como Jesús son los religiosos. No nos toca juzgarlo, pero sabemos que muchos religiosos, pues la pobreza nomás la tienen de nombrecito, porque tienen sus seguridades, etcétera, y hay que rezar. ¿Por qué? Porque si los religiosos que hicieron voto de pobreza no viven la pobreza de Jesús, mal vamos. Mal vamos. En fin, aclarando esto, hay uno de estos monjes que no solamente sabe que tenía que vivir la pobreza como mandamiento, sino como la pobreza como ejemplo, como consejo de Jesús. Y vendió todo, pero se quedó con un poquito por si las moscas, por si no es mi vocación. Habrá pensado, voy a entrar al monasterio, pero por si no, pues ahí tengo un guardadito. Lo demás sí, me desprendo. Y el padre del desierto dice, ¿sabes qué? Ve al pueblo
cómprate carne, te la pones así encima y luego te regresas. Y pues se le vinieron los perros, los cuervos y lo destrozaron. Y fíjate que le dice el padre del desierto: los que renuncian al mundo, tú renunciaste, te estás haciendo monje, pero quieren tener dinero, quieren estar agarrados al dinero, el demonio los ataca y los despedaza de este modo. Y es que es fácil. Imagínate, si el demonio quiere desesperarte y se ve, y él se va dando cuenta que estás bien agarrado al dinero, a los bienes materiales, y él quiere desesperarte, de pura casualidad, ¿dónde crees que te va a pegar? ¿Dónde? En el bolsillo. Se la estás poniendo fácil. Él quiere que el ser humano pierda la esperanza, que se drene, que se devaste, que inclusive hasta le reclame a Dios. Entonces va a buscar en dónde estás agarrado. Si estás agarrado al dinero, ¿qué onda? ¿Dónde crees que te va a andar pegando tarde que temprano? Porque él sabe que te va a pegar ahí y vas a terminar maldiciendo a Dios. Entonces, fíjate la sabiduría de los padres del desierto. Segundo apogema. Un día, en Sitia, cayó enfermo el famoso abad Arsenio y tuvo necesidad de una insignificante cantidad de dinero. Y como no tenía nada en absoluto, lo tomó de uno como de limosna y exclamó: te doy gracias, Señor, porque tu santo nombre me has hecho digno de llegar a esta situación para que, sintiendo necesidad, pidiese limosna. Ya es un padre del desierto santazo, etcétera, que vivió muy pobremente, pero llegó un momento en donde enfermo, nada, absolutamente nada tenía, y tuvo que pedir un poco de limosna, lo cual le humillaba. Pero fíjate la oración de este padre del desierto: te doy gracias, Señor, porque tu santo nombre me has hecho digno de llegar a esta situación para que, sintiendo necesidad, pidiese limosna. La pobreza, y sobre todo en este país de Estados Unidos, se ve como que apesta, pero la pobreza muchas veces es la mejor educadora. Hay un sacerdote que le tocó tratar, y él lo cuenta, una mujer que su esposo estaba súper agarrado a las cuestiones materiales y a su trabajo. Era su trabajo, su dinero, sus cosas, etcétera, y ya no le interesaba el matrimonio, la familia, etcétera, o era la segunda cosa. Y entonces esta doña empezó a rezar: Señor, por favor, convierte a mi marido, conviérteme. De la noche a la mañana, de pronto el viejo pierde el trabajo. Y entonces, pues le tocaron su Diosito, se empieza a desesperar y empieza a entrar en crisis este hombre. Y ahí va la señora: Señor, mi esposo se está desesperando, dale un trabajo, etcétera, etcétera. Y Dios le dice: a ver, pues déjame trabajar. ¿No te quejabas que hacía un Dios su trabajo y su dinero, etcétera? Yo permito que lo pierda para que, tocando fondo, abra los ojos. Ahora tú te vienes a quejar que para que le dé un trabajo, etcétera. Déjeme trabajar. Quizá muchos de ustedes tengan esa experiencia, que cuando se tiene más o menos un poder adquisitivo y de pronto lo pierdes, vas viendo que el orgullo, hay gente que ni con eso, pobre, pero orgullosa, y no pide ayuda ni nada por el estilo, pero por lo general ayuda bastante, como diría San Francisco de Asís, la dama pobreza. La dama pobreza es excelente maestra para el orgullo. Siguiente apogema. Se contaba del abad Agatón, que había empleado mucho tiempo en construir su celda con sus discípulos. Su celda es su cuartito, del monasterio. Había empleado mucho tiempo en construir su celda con sus discípulos. Cuando la terminó, vinieron a instalarse en ella, pero desde la primera semana vio algo que no le resultaba útil y dijo a sus discípulos lo que el Señor había dicho a sus apóstoles: levantaos y vámonos de aquí. Los discípulos se molestaron mucho y dijeron: si tenías voluntad de marcharte de aquí, ¿para qué nos hemos tomado tanto trabajo y tanto tiempo en construir esta celda?
La gente va a escandalizarse de nosotros, van a decir, otra vez se van, nunca se asientan en un sitio. Viéndoles tan abatidos, les dijo este padre del desierto: aunque algunos se escandalicen, otros se edificarán y dirán: dichosos estos que emigraron por causa de Dios, despreciando todas las cosas. Por lo tanto os digo que el que quiera venir, que venga, yo me voy. Ellos se echaron por tierra y le pidieron que les permitiera acompañarles. Esto es un buen ejemplo, evidentemente. Imagínate un monje, construye con tanto tiempo, vamos a ir a su monasterio, y de pronto ve que es demasiado, que es más de lo necesario, que no va a vivir pobremente. ¿Y sabes qué? Ni siquiera lo disfruta, dice, ¿sabes qué? Vámonos. Y los otros monjes, ¿cómo? Nos van a decir locos estos de emplearon tanto tiempo en hacer su monasterio y nada más se van porque lo creen no tan pobre. Y dice, algunos se escandalizarán, pero muchos entenderán. Y entenderán que la vocación principal del cristiano, que es la santidad, pero es una santidad vivida como peregrinos, estamos de paso. Hay una frase que a mí me encanta, porque puede tener un doble sentido, ¿eh? La frase es en portugués, yo hablo portugués, pero hay ciertas palabras que se pueden entender mal, ¿eh? La frase es, los brasileños dicen, de malas prontas, de malas prontas. Alguien puede decir como que son unas señoras malas, que andan urgidas o que... No, malas son maletas y prontas es como listas. Cuando un brasileño dice de malas prontas es alguien que yo digo, tú eres de malas prontas. Es decir, tú tienes listo rápido el equipaje. Yo te digo, vámonos, y no me va a decir, espérame que déjame acomodo primero, déjame empacar. No, tiene preparadas las maletas. El cristiano en cierto sentido tiene que vivir así, porque pregunto, ¿alguien me puede asegurar que va a vivir el día de mañana? Y si a ti te tocara esta noche, ¿estás de malas prontas? ¿Estás lista? Bueno, no saquen el cobre, ya cada quien se responde, o sea, no me voy a meter en intimidades, ¿verdad? Pero es esto. Generalmente las personas que se acomodan mucho a las cuestiones materiales, se les va olvidando esto. Estamos de paso. Estamos de paso. Muchos de ustedes evidentemente son migrantes, algunos habrán pasado con visa, otros sin visa, etcétera, como hayas pasado. Pero si pasaste por la frontera y viste la realidad de la frontera, tú puedes ver fácilmente quién vive en Tijuana y quién está en Tijuana nada más esperando pasar. ¿En qué lo notas? Seguramente los que están intentando pasar traen un montón de maletas, ¿verdad? Traen un montón de equipaje. Sí. ¿Seguro? ¿Alguien que quiere pasar la frontera viene cargado? ¿Cómo le hace? No le va a chance ni de correr ni de caminar. La migra lo va a parar así. ¿Te das cuenta que alguien está de paso? ¿Por qué? Porque no tiene equipaje o tiene lo básico y esencial. Entonces, este consejo de los padres del desierto es bien interesante. Cada quien analice, cada quien tiene su vocación, cada quien tiene su llamado. Lo necesario para uno no es lo necesario para el otro. Me acuerdo una vez en una misión allá en la Florida, estaba atendiendo como una parte de migrantes que trabajaban en el campo, en las nurseries, en los viveros y todo. Y llegó unos católicos de una parroquia bien riquilla. Ya no me acuerdo si era Thanksgiving o Navidad, pero iban a llevar juguetes ahí. Entonces pues yo les serví de guía y de pronto van viendo las trocotas y las camionetas de los migrantes. Y una señora así terminó diciendo, ¿estos no son pobres? Ni yo tengo este tipo de camionetas. Entonces yo le pregunté, ¿y en qué cree que van a cargar las palmeras y todo eso? ¿En su Mini Cooper? Para ellos no es un lujo tener un camionetón, porque ahí cargan las macetas, plantas, etcétera. Es su herramienta de trabajo. Para usted que vive en la zona preferencial de Miami, etcétera, hasta le estorba, no tiene ni para dónde estacionarla. Entonces lo mejor es tener un carrito más chiquito. Otro ejemplo. Si yo sé diseño gráfico, hago diseño gráfico, para mí no es lujo tener una muy buena computadora.
Pero si alguien se compra la mejor computadora nada más para entrar a Facebook, me parece como que se está pasando. Pero es con mi dinero. Vamos a ver que no basta. Podrás estar desperdiciando. Dios te está dando eso que tú lo desperdicias en un lujo, cuando Dios quiere que más bien lo emplees en cuestiones quizá hasta de necesidad básica de tus hermanos, que no tienen ni siquiera lo básico. Y tú lo estás gastando en algo no necesario, sobre pretexto de que, pero es mío. Tuyo, 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 pero todo es bendición de Dios. Y de Él tendrás que dar cuentas. Entonces, cada persona tiene tiene que vivir con lo necesario. Esa es la vida cristiana. Vivir con lo necesario. Ahora, lo necesario no es lo mismo para todos. Cada quien tiene que analizar cuál es el llamado, su vocación. Imagínate, por ejemplo, aquí hay un bebito. Podríamos decir, ¿cómo se llama usted? Podemos decir, Jennifer está tirando el dinero comprando tantos pañales. Díganselo al padre, que de pronto, si el padre lo ven acumulando pañales, pues que colecciono pañales, no sé. Tú dices, oye, como que se está desperdiciando el dinerito, ¿eh? Pero en el caso de ella, no es un desperdicio. Es una cuestión de una necesidad básica. Entonces, cada quien tiene que después de la charla revisarse y con mucha honestidad saber si en algunas cosas se le está pasando la mano. Es más, les doy algún consejito. Hagan un inventario a lo menos una vez al año. Un inventario de todas las cosas que tienen. Como les digo, inclusive hasta el calcetín que está abajo de la cama hace 3 meses, sácalo y ponle precio. Si quieres, ponle precio de usado. Saca todo, tu ropa, Ojo con lo que voy a decir. No aplica a todo, pero a la mayoría va a aplicar. Repito, no aplica a todo, pero en la mayoría va a aplicar. Lo que tú no estés usando en más de 6 meses, ya no es tuyo, lo estás acumulando. Es un lujo lo que estás teniendo. Lo necesita otra persona. Lo necesita otra persona. Los primeros cristianos eran más fuertes. Los padres de la iglesia, estos son los padres del desierto, pero los padres de la iglesia, los sucesores de los primeros sucesores de los apóstoles, dicen que, por ejemplo, tirar la comida, aunque la hayas pagado, que está en buen estado, se la robas al hambriento. ¿Cómo si se la robo si es mía? Delante de Dios, por mucho que tú te ganes tu dinero, lo que tú usas y despilfarras, delante de Dios estás robando. Porque hay una persona que ese suéter que no te pones por meses y meses y meses, unos está muriéndose de frío y de ti se te va a pedir cuentas de eso. El demonio es muy astuto, como aquella señora que tenía un vestido de años. No, es que ese me lo voy a poner en los 15 años de mi hija. ¿Cuántos años tiene su hija? 3 meses. Pues, a ver si cuando tenga 15 años cabe en el vestido, señora, porque ¿ya? Porque generalmente uno empieza a acumular eso. Un día lo voy a usar, guárdamelo hoy, porque un día, y ya van meses y años y años. Entonces, el cristiano tiene que vivir simple. Las herramientas de trabajo, si necesitan ser de calidad, por muy caras que sean, cómpralas de calidad, porque tú vas a dar gloria a Dios. Repito, si yo hago diseño gráfico, quiero ser el mejor diseño gráfico porque con mi trabajo honro a Dios. No voy a comprar una computadora ahí toda pinchurrienta, pues no me va, la prendo y se apaga casi. No, tiene que ser algo de calidad. Y alguien me puede decir, esos lujos que te das es mi herramienta de trabajo. Dile lujo a aquel que se compró esa misma computadora nada más para ver Netflix. Pues, espérate, o sea, podrías tener una computadora más sencillita. Además, decía mi abuelo, en paz descanse, yo agrego una palabra. Él no decía esta palabra, pero yo agrego. En lo esencial, esto es lo que yo estoy agregando. Él no decía esto, pero en lo esencial, en lo importante, hay que comprar como ricos para que nos dure como pobres. Por ejemplo, algo esencial para mí es el carro. Ahorita tuve un problema con la cuestión del catalizador y todo esto.
Entonces me pedían así como uno de segunda mano. Entonces, yo con tanto manejo como misionero no me puedo dar el lujo. Digo, pues más bien encontrar a alguien que me pueda dar un poquito más baratito porque era un gasto que yo no tenía. Entonces, pero bueno, Dios proveyó. Pero intento en la medida de lo posible hacer lo mejor posible. ¿Por qué? Porque el carro es algo esencial para mí, para el ministerio. Y a veces por comprar barato nos sale caro. A veces tienes que comprar 2 o 3 veces más. En las cosas no esenciales, compra barato, no pasa nada. Pero en lo esencial, pero tú tienes que detectar qué es lo esencial. Porque chance, hay gente que para todo es esencial. No es cierto. En ropa, no, es que sí lo necesito, ya tienes un montón. Miren, espero no estar ofendiendo, lo bueno que no los conozco. Pero es que honestamente dudo de la virilidad, dudo de la masculinidad de hombres que tienen más de 4 pares de zapatos. El varón necesita unos de trabajo, unos tenis para el deporte, lo que tú quieres, tus chanclas y por si acaso tus botas, lo que sea, párale de contar. Pero hay varones que parecen señoritas, tienen colección de tenis, colección de zapatos. Cada quien se pone el saco, yo no los conozco, así que ya. Eso es un mal síntoma de tu vida espiritual. La mujer se entiende que a veces tiene, pues, los zapatos rotos no le van a combinar con el vestido amarillo, etcétera, pero que el hombre se ponga que no, para que me combine. Pues. El hombre, cuando más se ata a los bienes materiales, pierde más masculinidad. No en el sentido biológico, él seguirá siendo hombre, más masculinidad. ¿Cuál es lo característico del varón? El liderazgo. La capacidad de dar la vida, de estar al frente de batalla. Imagínate uno que está preocupado por sus tenis que va a andar dando la vida por la familia y por el matrimonio. A nosotros los varones nos conviene tener poco para permanecer varones. Y repito, no biológicamente siempre serás varón, pero si eres un varón que estás agarradito a tanto lujo, a tanta ropa, a tantos zapatos, etcétera, pues el día de mañana no me va a extrañar que te salgas hasta con moñitos y toda la cosa, ¿eh? Que a veces suele pasar, Sigamos, los apogemas de los padres del desierto. El abad Teodoro de Fermo tenía 3 buenos códices. Fue a visitar al abad Macario y le dijo: tengo 3 códices y su lectura me aprovecha mucho. Los ancianos me los piden también para leerlos y sacan provecho. Dime qué debo hacer. Para que se pueda entender un poquito, no es lo mismo, pero pónganle que son libros de sabiduría, los códices. Entonces, era alguien que tenía 3 libros. Alguien puede decir, ay, ¿eso qué es? Estamos hablando siglo IV. Tener un libro era... la gente por eso ni siquiera sabía leer ni escribir. Entonces, aquí un monje dice, tengo 3 códices y su lectura me aprovecha mucho. Los ancianos me los piden también para leerlos y sacan provecho. Dime qué debo hacer, le dicen al padre del desierto. El anciano, el padre del desierto, le dijo: buenas son esas cosas, pero lo mejor de todo es no poseer nada. Y al oírlo, el abad Teodoro se fue, vendió los tales códices y dio el dinero a los pobres. Les voy a contar una experiencia personal, ya la he dicho públicamente. En mi adolescencia yo estuve en el seminario, ahorita soy un laico, pero en mi adolescencia estuve en el seminario y yo tuve, para mí creo que quizá fue el mejor director espiritual. Él vivía muy sencillito, de hecho ni carro tenía, viajaba con nosotros los seminaristas en el camión allá en México y, o sea, él no compraba zapatos hasta que realmente veías el hoyote en el zapato, no compraba zapatos, no tenía ni siquiera televisión, un hombre verdaderamente humilde. De carácter y materialmente. Y pues eso me impactó. Y de él le aprendí. Por ejemplo, yo hasta el día de hoy tengo solamente una semana de ropa. 7 pantalones, 7 camisas, unas pocas chamarras, mis sandalias porque ni zapatos tengo, unos tenis, párale contar, no tengo más allá. Compro una camisa, saco una camisa. Y así
nunca tengo más. Porque es así donde tú empiezas, ay, esta camisa me gusta, etcétera. Pero no has sacado ninguna. Entonces de pronto empiezas a acumular y ni te das cuenta, ¿va? Mínimo si agarras una camisa, te recomiendo saca una camisa, dona una camisa, ¿va? O ya si eres muy codo, vende la camisa, etcétera. Sí, porque algunos se vuelven más simples mínimo por conveniencia. Ay, pero en Facebook la puedo vender usada y toda la cosa, ¿va? Mínimo, pues algo. Si no la vas a donar. Pero bueno, yo acá dándomelas de muy pobre, y me dice mi director espiritual entonces, yo tenía en ese entonces 15 años, ahorita tengo 42, ya llovió. Me dice, tú te crees muy pobre, pero en realidad no lo eres. Y le digo, ¿por qué, padre, dice eso? Dice, veo cómo ya tienes buena cantidad de libros. Ustedes no saben lo que me costaba a mí comprar un libro, lo que ahorraba. Yo soy de Guadalajara. En Guadalajara tenemos la segunda feria del libro más grande y ahí es donde yo aprovechaba para descuentos, ¿no? Y yo con mucho esfuerzo me hacía de mis libritos de temas espirituales, teológicos. Y le digo, padre, pero ¿cómo me critica mis libros si son estos libros los que me ayudan a vivir la pobreza también? Me ayudan con esa sabiduría. Y me dice, ¿y el Señor no te puede dar esa sabiduría sin esos libros? O sea, ¿forzosamente te los tiene que dar con esos libros? Me estaba picando ya el orgullo. Entonces yo me acuerdo que esa noche, después de esa dirección espiritual, me frustré con él, casi me enojé, todo esto. Y en la noche sentí una gracia y regalé todos mis libros. Me costó un montón, pero hasta el día de hoy yo no sé cómo transmitir la libertad espiritual después de eso. Después de que regalé todos mis libros, hay una libertad que tú dices, como que nadie te puede dañar lo que ha pasado interiormente. Hay una libertad espiritual. Yo no le digo que hagan tanto así, pero cálenle. Por ejemplo, cálale regalar tu camisa favorita. Porque eso es otra cosa. A los pobres siempre las sobras. A los pobres tú nunca les regalas tu camisa favorita, tu pantalón favorito. Cálenle. Y chance pueden experimentar un poquito lo que es poder dar, no de las obras, sino de algo que tú dices, ni siquiera es malo. O sea, estos libros eran buenos. Pero lo que causó en mí donarlos fue mucho más el fruto espiritual que lo que me estaban dando leyendo. Evidentemente, mi director espiritual, él vio que en este momento me serviría. A otros no le estoy diciendo, por eso hay que discernirlo. No vaya a decir, hermano, usted después de su plática, acá mi viejo ya vendió la casa, estamos viviendo abajo de un puente. No, o sea, no, tranquilos, discierna cada quien, pero sépanlo que también la vida cristiana nos llama a hacer actos de desprendimiento que duelan. Es más, les digo alguna, por ahí, hay, por ejemplo, niños. Les digo, si Dios te da ciertos recursos, le vas a comprar una muñeca a tu niña. Y dile, ¿cuál es la muñeca que más te gusta? Y él dice, la rosita, listo. ¿Y cuál es la segunda tuya favorita? No, la amarilla. Y si tienes medios económicos, cómprale las dos. Pero dile, la rosita se la vamos a dar a una niña pobre. O sea, tu favorita se la vamos a dar a una niña pobre. Que desde niña empiece a saber que a los pobres, ¿por qué siempre les tenemos que dar las obras? Si en el pobre está nuestro Señor, Mateo 25. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. No sé, se las dejo por ahí. Siguiente apogema. El abad Isaac decía a los hermanos, nuestros padres y el abad Pambo usaban vestidos viejos y remendados. Ahora usáis vestidos lujosos. Marchaos de aquí. Habéis desertado de vuestra vida de monjes. Y al llegar el tiempo de la cosecha les dijo, no os volveré a dar ningún consejo porque no hacéis ningún caso. Los monjes se podrán haber quedado, ¿pero qué hicimos? Nada más porque ya no vestimos tan pobre como los primeros monjes. Hay un santo que se llama San Juan de Ávila, que es doctor de la iglesia, y él les regañaba a las monjitas. A las monjitas le dicen, ustedes hicieron voto de pobreza, pero no han tenido de pobreza de corazón. ¿Por qué? Porque ciertamente ya no tienen un montón de ropas como podrían tener una mujer, nada más tienen el hábito de monja,
Pero andan peleándose quién va a tener el mejor velo. En su libro de oraciones tienen que tener la mejor cobertura. Siguen siendo no pobres. Son pobres en cuanto que dejaron todo lo que tenían en el mundo, pero ahora dentro del monasterio, cada una se pelea por el mejor velo, por las mejores sandalias, por lo que... Aunque delante del mundo esas sandalias son pobres, pero delante de tus hermanos tú te agarras lo mejorcito. Esto se los pongo que aplica a nosotros los laicos. Si las bancas o las sillas estas fueran estas de madera, que después de un rato te duele el coxis, ¿va? Y las de la tercera fila estuvieran acolchonadita y tú llegas temprano, ¿qué silla agarras? Uno tiene que ir midiendo eso, porque cuando uno está acostumbrado, o el ejemplo que he puesto muchas veces, creo que su grupo lo hace, a veces después de la charla se comparte algo de comida, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿eres de los que primero se sirve? Y eso todavía va más para varones. Antes, no por ser católico, antes por ser varón, a mí me enseñaron que primero las damas. Y cuando ves que el primero que se avienta el pan y todo eso es un varón, tú dices, Ahora, no vaya a pasar, pues si dan porque una vez dije esto y después de la charla nadie se acercaba como a ver quién es el primero que Pero son esas cositas. Toca compartir. Piensas más que se sirvan primero ellos y al final yo. Eso habla del desprendimiento, del nivel de desprendimiento que tiene tu alma. Siempre te sirves lo que más te gusta. ¿Te vas a lo que más te gusta? Le haces como muchos, me da culpa, más de una vez lo he hecho, como en Costco, ya ven que tanto los de probar, y sacan, y agarras dos, o sea, hay fila todavía, y agarras dos de las probaditas. Oye, hay varios más, agarra uno, nomás tienes que probar, no, pues te vale. Hay que los demás esperen a que les vuelvan a dar. Todo eso habla del estado del alma. Y podemos creernos que muy católicos porque rezamos y estamos más inmaduros de lo que creemos. Siguiente. Un hermano preguntó al abad Pistamón, ¿qué debo hacer? Se me hace muy duro vender el trabajo de mis manos. Y éste le respondió, el abad Sisoes y todos los demás vendían su trabajo, no hay ningún mal en ello. Pero cuando vendas, di primero el precio de la mercancía. Y si quieres bajarlo un poco, es cosa tuya, pues así encontrarás paz. Y el hermano repuso, si por otros medios consigo lo necesario para vivir, ¿te parece bien que me despreocupe del trabajo manual? El anciano le contestó, aunque tengas recursos, no descuides el trabajo, haz todo lo que puedas, pero con paz. Aquí voy a hacer por primera vez un anuncio que siempre hago, en sus últimos meses y hasta el final. Porque es exactamente lo mismo que nos ha pasado a un servidor y a mi esposa. Les explico rapidito, porque esto tiene que ver como al final. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es? ¿No? Eso se llama chotki. Es como el tipo de rosario de los cristianos de Oriente. Este particularmente es de 33, por los 33 años de Jesús. Está la cruz, porque los musulmanes tienen algo similar. Hay gente que se queja de todo. Entonces cuando hablo, estás repartiendo cosas musulmanas, a ver, encuéntrame una de estas cosas con una cruz que sea musulmana. Los musulmanes tienen un tipo de cordón, pero no tienen cruz y tienen así como unos pelitos, inclusive los budistas también. Los cristianos tienen su cruz y tienen estos pelitos que ahorita les explico lo que es. Pero bueno, tengo tiempo viendo que dentro de la Iglesia Católica muchos están siendo críticos del Papa Francisco, lo están criticando a cada rato y se creen muy católicos, etcétera, y el mundo anda bien mal y que ya se va a acabar el mundo y que todo ese tipo de católicos. Pero esos nunca los ves denunciando sus propias miserias. Denuncian las miserias de todo mundo, pero no los ves con humildad de decir las miserias que uno tiene.
Entonces, los cristianos de Oriente, ¿qué rezan? Nosotros en el rosario decimos Aves Marías. Los cristianos de Oriente dicen la oración del publicano. ¿Se acuerdan la parábola? Un fariseo que se va, entra al templo y dice, Padre, te doy gracias porque no soy como estos pecadores. Yo ayuno, yo doy el diezmo. Y no estaba mintiendo. Pero no salió justificado delante de Dios porque se creía muy virtuoso, aun cuando lo era virtuoso. En cambio, el publicano estaba dándose golpes en el pecho diciendo, Padre, perdóname porque soy un pecador. Ten misericordia de mí que soy pecador, perdón. Entonces, los primeros cristianos, esta oración es más antigua que inclusive el rosario. Es Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y esto lo repiten, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Generalmente lo hacen con el ritmo de la respiración o el ritmo del corazón, Señor Jesucristo. Se llama la oración del nombre de Jesús y también se llama la oración del corazón. ¿Por qué la oración del corazón? Porque los primeros cristianos escucharon a San Pablo que dijo, oren sin cesar. Y los cristianos dijeron, eso no se puede. No se puede. Mínimo cuando estoy dormido no estoy orando. Lo que dijo San Pablo no es cierto. Pero se dieron cuenta que cuando hacen este tipo de oración que se llama oración letánica, repetitiva, el rosario también es una oración letánica, con devoción, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, terminas de decir estos 33 y tu corazón sigue repitiendo interiormente. Y ya puedes estar dormido, ya puedes estar barriendo tu casa, puedes estar orando las 24 horas, tu alma puede seguir orando. Esto nomás de esto, el rosario, si lo oras repetitivamente, con devoción, hace ese efecto que el corazón empieza y sigue orando, aun cuando ya lo terminaste. Entonces por eso se llama también la oración del corazón. Y lo particular, que esto es muy lindo, estos pelitos los tienen los primeros cristianos porque al estar diciendo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador, el Señor les puede dar el regalo de las lágrimas, de arrepentimiento o de agradecimiento. Y con esto se secan las lágrimas, ¿no? Es para eso, para secar las lágrimas, si el Señor da ese don al estar rezando, ¿no? Sean lágrimas de arrepentimiento o de agradecimiento. Pues bien, todo esto, pues me parece que se tiene que difundir en la iglesia de rito latino, que somos nosotros. Esto casi no se conoce, o que no sé quién conocía todo esto que estaba yo diciendo, ¿no? Entonces yo lo estaba promoviendo y lo primero que pensé, dije, pues déjame compro a las partes que voy. Yo nunca he vendido cosas. Les consta que cuando tenía CDs, el que quiera dar una donación, dale. Claro, me cuestan a mí, pero confío yo en la providencia, ¿va? Pero lo particular de los cristianos de Oriente es que hasta los iconos, que son las imágenes muy particulares que tienen ellos, tienen que hacerlas en oración, en ayuno. Todas estas cosas se hacen en oración, se tendrían que hacer. Yo pude haber comprado a los chinos, que ni cristianos son, pero dicen, pero hay un montón de católicos o de rito oriental que necesitan esto, pues los fabricamos así. Pero no son fabricados con el debido oración, con el debido espíritu. Entonces, yo empecé a hacer los primeros, la inmensa, el 99.9% lo hace mi esposa. Entonces, pero esto que dice aquí el padre del desierto, me pegó. ¿Por qué? A ver, este padre es cierto, fíjate cómo le dice este hermano. Un hermano preguntó al abad Pistamón, ¿qué debo hacer? Se me hace muy duro vender el trabajo de mis manos. Honestamente, si alguien me dice, dime cuánto, yo te lo compro. Ni con tu casa me pagas, mijo. Ni con tu casa me pagas. Porque aquí hay un bien espiritual que no tiene precio. Entonces, ¿yo cómo puedo vender esto? Entonces, lo único que he hecho, que se me ha ocurrido, estoy abierto a sugerencias, es después de que doy, y la única que los hace es mi esposa, ¿eh? Generalmente cuando estoy dando las charlas, ella se pone a orar y empieza a hacerlos, es rifar. Ella no es una fábrica, no puede hacer. Estoy limitado a rifar 3 en cada lugar al que voy, 3. Ya si me lloran así con lágrimas de sangre, 4 chance, ¿va? Pero y al que le tocó, y al que no le tocó, tranquilos, usa tu rosario, nada más intenta practicar este tipo de oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí,
pecador. Es fácil de aprender. Primero, ¿a quién le vas a hablar? A Cristo, Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Qué le vas a pedir? Ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Entonces, yo al final voy a ofrecer unos tickets, no tienen precio precisamente. El que quiera donar, porque evidentemente nosotros gastamos en material, ¿verdad? Pero el que quiera donar, da la donación, pero no necesitas dar donación para agarrar ticket. Necesitas solamente 2 cosas. Yo estoy pidiendo nada más 2 cosas que sí o sí. La primera cosa que pido es que se comprometa a rezarlo a lo menos una vez a la semana. El que no quiera rezarlo a lo menos una vez a la semana, no agarre ticket. Deje donación si quiere, pero no agarre ticket. Porque aunque dé donación, si usted no quiere orarlo, no le voy a dar ticket. Entonces, el que quiere agarrar el ticket, dé o no dé donación, lo que me importa es que se comprometa a rezarlo una vez a la semana. No estoy pidiendo mucho. 33 veces, una vez a la semana no es mucho. Y la segunda cosa que les pido a aquellos que quieren agarrar ticket es de que cuando lo oren, pidan por el Papa. Especialmente por el Papa Francisco, que tanto católico le está dale que te friego, que se creen los puros, que se creen los santos y están siendo, que no se saben pecadores, ¿verdad? Ahora supuestamente el peor es el Papa Francisco. Entonces, rezar por el Papa y el día que muera por su sucesor. El católico tiene que ser fiel al sucesor de San Pedro, ¿eh? Entonces son esas 2 cosas. ¿Te interesa tener unos? Agarra un ticket, puedes dar o no dar donación. Si no tienes para donación, no te preocupes. Mientras te comprometas a hacerlo una vez a la semana y ofrecerlo también por el Papa Francisco, bienvenido, ¿eh? Entonces, esto lo digo generalmente al final. ¿Por qué lo meto aquí? Porque es el mismo conflicto que tuvo este hermano y que va con el padre del desierto, ¿eh? Dice, ¿cómo? Yo no quisiera vender el fruto de mi trabajo como monje. Y le dice, si yo lo vendiera, no estoy cometiendo pecado, ¿eh? Sería distinto, y ahí cuidado con los charlatanes, los que les empiezan a vender supuestamente paquetes de agua exorcizada y que está bendito, etc. Una cuestión exorcizada o bendita no se puede vender. Eso es simonía, pecado de simonía. Es estar lucrando con la fe. Estos no están benditos. El que se lo gane tiene que ir con el Padre a que se lo bendiga. Porque muchos lucran diciendo, porque evidentemente si yo te digo, este está bendito y cuesta $50, este no está bendito, también cuesta $50, ¿cuál agarras? No, pues el que está bendito. Y se empieza a creer que estás comprando la bendición y eso es pecado de simonía. Entonces, pero si yo los vendiera así, no hay ningún problema, es lo que le dicen aquí el padre de desierto. Pero él entiende que en las cuestiones de la fe tiene que haber una generosidad. Tiene que haber una generosidad. Por ejemplo, chance y tú no tienes como para dar donación económica para la iglesia, pero puedes dar tiempo. O sabes tú reparar techos, sabes que le puedes decir al Padre, no gaste, yo le reparo el techo. Es esta actitud de poder dar gratuitamente de las cualidades y bendiciones que nos ha dado el Señor. Bueno, ya lo último, me voy como flecha. El siguiente, el abad Hiperequio dijo, el tesoro del monje es la pobreza voluntaria. Atesora para ti, hermano, en el cielo, allí se te concederá un descanso sin fin. Evidentemente, hay pobres que ser pobre no significa ser virtuoso o ser santo. Yo les digo que hay pobres que son ricos avariciosos encubiertos. ¿Por qué? Porque si les llega dinero, son igual de ávaros que los ricos. Mientras son pobres, critican a los ricos. Ustedes los ricos acumulan, mijitos. Si tú tuvieras el dinero de eso, serías igualito o peor. No, aquí estamos hablando de la verdadera pobreza, es de la voluntaria. Y conozco de un dato, lo voy a guardar en secreto, de un rico que pues sí, ha ganado mucho dinero, pero si ustedes entraran a su casa, vive sumamente sencillo. Es un barrio, sí, protegido, porque la fama de rico la tiene, porque pues es público el dinero,
Pero este católico al interior posiblemente vive más pobre que tú y que yo. Entonces, así como hay pobres, no creas que son santos por ser pobres, porque si tuvieran el dinero del rico, serían hasta peores que el rico. Y hay gente rica que vive como pobre y tú dices, ¿y qué hace con todo el dinero? Ves que está continuamente generando trabajos, empleos, etc. Da para caridad. Un día vinieron unos griegos a la ciudad de Ostracina para repartir limosna. Reunieron a los ecónomos de la iglesia para que les indicasen quiénes estaban en mayor necesidad. Los llevaron a un leproso y quisieron darle dinero a un leproso, estos católicos. Pero él no quiso recibirlo diciendo, tengo unas pocas palmas, las trenzo y hago esteras, con mi trabajo ganó mi pan. Un leproso. Le iban a dar dinero y dice, no se los agarro porque Dios todavía me da fuerzas para hacer estas cositas con estas palmas y con esto vivo con lo necesario. Los llevaron entonces muchas veces, no sé si pasa acá, pero generalmente en parroquias que tienen comunidades latinas posiblemente vienen a donar pan o vienen, etcétera. Díganme si o no, nuestra raza, a veces se pone en fila y ya tienes echado todo verde el pan porque no te lo estás comiendo allá. Ah, no, pero es gratis, ¿cómo no? Pues hay que agarrar. ¿Dónde dicen que es gratis? Pues espérate. Hay un psicólogo muy bueno en la parte de Orange, el doctor Johnny Aguirre, que él dice que a él le encanta ir a los malls. Cuando va con su esposa, dice, porque al salir de un mall dije, ¿cuánto me ha ahorrado? Porque en cada tienda 50% en pantalones. Y él se pregunta, ¿pero necesito? No, pues no entro. Oye, pero está regalado 50%. El punto del católico no es ver si está barato, sino si lo necesitas. Te lo podrían estar regalando. La pregunta es, ¿lo necesitas? No, ni regalado lo agarras. Ni regalado lo agarras. ¿Qué es lo que, fíjate, un leproso? Sigue diciendo los padres del desierto, los llevaron entonces a la celda de una viuda que vivía con sus hijas. Esto es bien bonito, atención con esto. Lo llevaron a estos que estaban donando con una viuda que vivía con sus hijas. Llamaron a la puerta y acudió una de las hijas que estaba casi desnuda. Su madre había salido a trabajar, pues era lavandera. Los griegos ofrecieron a la hija vestido y dinero, pero ella no lo quería aceptar, pues su madre le acababa de decir, ten confianza que Dios ha querido que encuentre trabajo para hoy y tendremos nuestra comida. Llegaron con la niña a darle de comer y la niña les dijo, pobrecitos, les dijo que no lo agarraban porque su mamá les dijo que hoy ya le iban a dar trabajo y que con eso iban a comprar. Cualquiera dice, no, pues agarramos doble comida. Estos que nos están donando y más lo que va a traer mi mamá. Y fíjate, la niña le dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias. Mi mamá me dijo que ahorita ya le dieron trabajo y va a traer de comer. Que eso también uno tendría que pensar. Cuando uno agarra sin necesitar, tú dices, alguien se quedó y chance lo necesitaba. Llegó la madre y le rogaban que aceptase, pero no quiso. Y dijo, tengo a Dios que cuida de mis necesidades y ¿queréis quitármelo vosotros hoy? Ellos, al ver su fe, dieron gloria a Dios. Ya nada más quedan 3. Un varón insigne vino de incógnito a Sitia trayendo dinero y pidió a un presbítero, si era un sacerdote, que lo repartiese entre los hermanos. El presbítero le dijo, los hermanos no lo necesitan. Como su insistencia resultase inútil, puso la bolsa con las monedas de oro en la puerta de la iglesia. Es decir, fue a donarles a estos monjes y todo eso. Y el padre, el jefe del monasterio dijo, no lo necesitan ni yo ni los hermanos. Y quería fuera esas, entonces hasta les dejó la bolsa allá fuera del monasterio. Y el presbítero dijo, el que tenga necesidad, que tome lo que estime conveniente. Yo les dije que nosotros no necesitamos, que vivimos pobremente, pero si alguno lo necesita, pues ahí, el Señor lo dejó aquí. Pero nadie tocó el dinero, y algunos ni siquiera lo miraron. Y el anciano dijo al donante, Dios ha aceptado tu ofrenda, vete y da tu dinero a los pobres. Y el buen hombre se marchó muy edificado. Repito, ¿cuántos dijeron, no, pues
¿quién llora que le den pan, verdad? Pero ya tienes pan, pero ¿quién llora que me den doble? Pero se trata de que el cristiano tiene que vivir con lo necesario. Que cuando acumulas, algo se empieza a ensuciar en tu espíritu cuando tienes más de la cuenta. Uno ofreció dinero a un anciano y le dijo: toma esto para tus gastos, y eres ya viejo y estás enfermo. En efecto, estaba enfermo de lepra. Pero el anciano respondió: ¿vienes después de 60 años a quitarme a mi proveedor? Tanto tiempo como hace que padezco mi enfermedad y nunca me ha faltado nada. Dios me ha dado lo necesario y me alimenta, y no quiso recibir nada. Esto, ojo, se puede interpretar como alguien, un haragán, pero no. Yo no sé si pasó en la verdad o es parte de la película. Hay una película del Padre Pío, bueno, hay varias, ¿verdad? Pero mi favorita, hay una escena que me gusta, porque San Pío de Pietrelcina, cuando llegó a Pietrelcina, pues en el mapa aparecía, se hizo famosa por él, ¿verdad? Pero era un lugar sumamente, no pobre, miserable. Miserable significa que no tienes ni siquiera lo necesario. Y va con una familia, hay una escena muy bonita, en donde el Padre Pío lleva el pan que tiene él para comer, su ración, porque los monjes, los franciscanos, capuchinos, también vivían pobremente ahí. Y él agarró su pan y se lo fue a llevar a esta señora que tenía niños pequeños. Y la señora le dijo, sabiendo, pero este es el suyo, Padre Pío, este es el suyo, se va a quedar sin comer. Y le dice el Padre Pío, no le quite trabajo a la providencia. O sea, acéptelo, no le quite trabajo a la providencia. Va a proveer. Último, un hermano preguntó a un anciano, ¿me permites guardar 2 monedas de oro para el cuidado de mis enfermedades? El anciano vio que su deseo era guardarlas y le dijo, bueno. Vuelto a su celda, el hermano se sintió intranquilo y se preguntó, ¿crees que el anciano dijo la verdad o no? Y volvió de nuevo a la celda del anciano y arrepentido le rogaba insistentemente, en el nombre del Señor, dime la verdad, pues estoy atribulado a causa de este dinero. El anciano le respondió, te he dicho que lo guardaras, porque he visto que ese era tu deseo. Sin embargo, no es bueno guardar más de lo que tu cuerpo necesita. Si guardas esas 2 piezas de oro, en ellas pones tu esperanza. Y si las pierdes, Dios no se ocupará de ti. Depositemos en Dios nuestros cuidados, pues Él cuida de nosotros. No se trata, por ejemplo, alguien me dice, pero entonces, ¿qué pasa con ahorrar? No, ahorrar es responsable, pero ojo, disciérnelo, porque muchos a la tacañería le llaman ahorro. Hacer codos le llaman ahorro. No, ahorra, sé responsable, pero tú delante de Dios, medítalo. Medítalo. Y verás que muchas veces le llamamos ahorro a lo que es ser codo, ser tacaños. Y aquí estamos de paso, repito. Cuando les vaya bien materialmente, el católico tiene que entender que si Dios bendice materialmente, no es para que crezcan tus lujos, sino para que crezca tu generosidad. Ese es el espíritu católico. Porque una vez uno me dijo allá en Los Ángeles, tenía una taquería, bueno, de comida mexicana, no solamente tacos. Y dice, me está yendo súper bien, hermano. Y puedo poner varias, pero lo escucho a usted y digo, pues tal chance estoy siendo avaro. No, hermano. Le digo, ¿quieres poner otros restaurantes para engordar tus cuentas? Ahí sí. Pero tú puedes poner otros restaurantes para generar trabajo. Se necesitan empleos. Tú puedes generar, si Dios te está bendiciendo a ti, es para que administres, para que seas generoso. Porque hay algunos que tienen talento para hacer dinero, para generarlo, y se pueden también cohibir. Espérate, Dios te dio esos talentos. Lo malo no es que generes tanto dinero y tanta riqueza, lo malo es que la acapares tú. Por eso la regla es, cuando Dios te bendiga materialmente más, no es para que eleves tus lujos, sino eleves tu generosidad. ¿No?
Lujo estamos hablando por encima de lo necesario. Si no tienes lo necesario y te empieza a bendecir, pues primero acomódate para lo necesario. Pero ya cuando pasas la línea de lujo, se te está olvidando una cosa, porque solamente lo necesario es nuestro. Todo lo que tienes más de lo necesario lo puedes tener, pero eres administrador. Y si eres administrador, se te pide cuenta de la administración. No hay ningún problema en que tengas más de lo necesario si lo estás administrando generosamente. Tuyo, nada más lo necesario. El que no quiera vivir solamente con lo necesario, pues no entiende el mensaje del Evangelio. Del Hijo de Dios que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Los protestantes les encanta, por eso jalan tanta gente los protestantes, ¿verdad? Porque te hablan de prosperidad, hermanos, Dios te va a dar, da tu diezmo y Dios te lo va a multiplicar y todo ese tipo de cosas. Y ahí toda la gente, ¿verdad? Como para el dinero. Eso no es el mensaje del Evangelio. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Y los protestantes muchas veces te manipulan, y también más de un católico, con esta cita. Pero el Evangelio dice, la palabra de Dios dice, Cristo siendo rico se hizo pobre para hacernos ricos. ¿Dice eso la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí, pero a medias. Yo le digo, termina el versículo. Ellos se quedan solamente, fíjate cómo lo dicen. Cristo siendo rico se hizo pobre para hacernos ricos. Pero cuando lees el versículo completo, fíjate lo que dice. Cristo siendo rico se hizo pobre para hacernos ricos con su pobreza. La riqueza del cristiano es la pobreza de Cristo. Y por eso, con esto cierro, en los primeros siglos había un diácono llamado Lorenzo, que el emperador lo quería martirizar y andaba atrás de él porque él era el ecónomo de las comunidades cristianas, el que manejaba los dineros. Entonces, mataba a los cristianos y se quedaba con el dinerito de los cristianos. Entonces le dijo a Lorenzo, lo arrestó a este diácono, y le dijo el emperador, quiero que me traigas las riquezas de la iglesia. Y Lorenzo dijo, pues listo, quiere las riquezas de la iglesia. Al día siguiente llegó, aquí le traigo las riquezas de la iglesia, y le trajo todos los pobres cristianos. Los pobres son la riqueza de la iglesia. Se enojó tanto que no solamente lo mató, sino lo puso en una parrilla, literalmente lo asaron. Dicen, es un mito, pero dicen que cuando ya estaba cocinándose así, le dijo, ya estoy de este lado, ya dame la vuelta. O sea que esta lógica no la entiende el mundo. Que el cristiano es rico cuando es pobre. Y repito, pobre no significa ser miserable. Dios quiere que tengamos lo necesario. Dios quiere que vivamos con dignidad. De hecho, nos va a pedir cuentas. Tuve hambre y no me dices de comer. Significa que a Dios le preocupan los que no tienen que comer, etc. Pero pidámosle la gracia de ver, Señor, ayúdame a desprenderme de lo no necesario. Ayúdame a redistribuirlo. Ayúdame a ser generoso. Ayúdame a entender los bienes materiales en la lógica de entender que aquí estoy de paso, que soy peregrino. Porque el mismo Evangelio lo dice, Jesús le dice, hubo uno que cosechó y ya no le cabía en su granero. ¿Y qué hizo? Derribó sus graneros e hizo unos más grandotes para que le cupiera la cosecha, y le dice el Señor, dice, pobre de ti, hombre, esta noche morirás. Y todo lo que acumulaste, ¿para quién va a ser? Entonces, trabajemos, caminemos, crezcamos, vivamos con dignidad, pero con el corazón puesto en el Señor, no en las cosas materiales. No le tengamos miedo al desprendimiento, y al desprendimiento incluyo de cosas que verdaderamente puedan ser muy valiosas, ¿va? Cada quien discierna y lo puede ver. Vamos a hacer una oración para terminar. Así como están, cierran sus ojos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este ministerio. Te pedimos que en cada uno de estos miembros de este ministerio, con el cual tú llevas a muchos hacia ti, les des el discernimiento necesario para poder discernir, analizar
lo que tú quieres de ellos respecto a los bienes materiales, a sus bienes materiales. ¿Qué retener? ¿Qué desprenderse? Si entrar en una dinámica de solamente ya consumir solamente lo que se necesita, de ahorrar pero sin tacañería, y sobre todo de tener una sensibilidad particular para aquellos que ni siquiera tienen lo necesario. Porque sabemos que a ti como padre te duele que en la Santa Misa pueda haber muchas personas que te están diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, por lo tanto somos hermanos. Pero ¿qué padre se alegra de que le digan Padre todos esos hijos? Y dentro de esos hijos alguien no tiene ni siquiera lo necesario y el otro, que puede estar sentado en la misma banca, hasta despilfarra el dinero que tiene. ¿Qué padre se alegra al ver que sus hijos tienen tanta disparidad, tanta diferencia en estas cuestiones materiales? Danos un corazón generoso. Ayúdanos ciertamente a ayudar a los pobres en sus necesidades, pero una ayuda que les ayude a prosperar por sus propias fuerzas. Sabemos que hay algunos que van a depender por un tiempo, porque la pobreza ha dejado estragos en enfermedad mental o física, y seguirán necesitando que les demos prácticamente todo. Pero hay otros que tienen las fuerzas necesarias y que simplemente necesitan nuestra ayuda para ellos empezar a sostenerse por sí solos. Danos ese discernimiento para ser generosos dependiendo de la situación que tú nos vayas mostrando con los que tenemos a nuestro lado. Danos un alma simple respecto a las cuestiones materiales para poder vivir como cristianos peregrinos, como cristianos conscientes que estamos aquí de paso y que estamos solamente aquí para amarte a ti y amar al prójimo. Y entre más ligeros de equipaje vayamos, este camino será mejor. Entre más acumulemos, sabemos que van a ser más los obstáculos para vivir tu evangelio. Todo esto te lo encomendamos por la Santísima Virgen María, una pobre y humilde mujer que desde su pobreza y de su humildad estuvo abierta a servirte a ti y a sus hermanos, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.